A ver, cuando pensamos en ciberseguridad, ¿qué nos viene a la cabeza? Seguramente hackers, código, firewalls, cosas muy técnicas, ¿no? Pues hoy vamos a ver que la cosa va mucho más allá. Vamos a sumergirnos en unas cuantas historias reales de las que demuestran que, al final, la seguridad es, sobre todo, una historia de personas. Para empezar, una anécdota que lo dice todo. Imaginen la escena, un jefe de seguridad que lanza un reto a su equipo. Algo muy simple. Tenéis 15 minutos, les dice, para encontrar la política de seguridad de la empresa. El que gane se lleva un refresco o unas patatas de la máquina de vending, o sea, un premio simbólico. Cualquiera diría que es pan comido, ¿verdad? Pues el resultado, casi nadie la encontró. Nadie. Y esto, fíjense, es la clave de todo. Pone sobre la mesa la enorme diferencia entre lo que llamamos cumplimiento y lo que es la cultura de seguridad. O sea, una cosa es tener un documento por ahí guardado en una carpeta para pasar una auditoría y decir sí, sí, lo tenemos. Y otra, muy, muy distinta, es que la gente de verdad sepa qué pone ahí y, más importante, que lo aplique. Porque, vamos a ver, si nadie sabe dónde está la política, ¿sirve para algo? Es como si no existiera. Justo esa brecha, ese abismo entre la teoría y la práctica, es el punto de partida perfecto para la historia que vamos a contar hoy, la de Tania Hanka. Y es curioso porque su viaje profesional no arrancó en el mundo de la seguridad para nada. Ella era desarrolladora de software, se dedicaba a construir cosas. Pero un día, todo su mundo se puso patas arriba. ¿Por qué? Porque un hacker ético, de los buenos, le enseñó algo que la dejó helada. Una vulnerabilidad garrafal en una aplicación que su propio equipo había programado. El ataque en cuestión era una inyección SQL. Para que nos hagamos una idea, es como si en el campo de usuario de una web, en vez de poner un nombre, se metiera una línea de código malicioso. Y la base de datos, en lugar de leerlo como un nombre, lo ejecuta como una orden. Un truco para engañar al sistema y que suelte información que no debería. La cosa es que ella vio con sus propios ojos cómo este hacker se saltaba la pantalla de login de su app sin contraseña, en menos de un minuto. Su reacción fue, literalmente, de «no me lo puedo creer». Un shock total. Imagínense. Todo su trabajo, vulnerable de una forma tan simple. Ese momento fue un antes y un después. Fue la chispa que lo encendió todo. De repente le empezó a fascinar la seguridad, pero desde el otro lado. Su carrera dio un giro de 180 grados. Ya no solo quería construir cosas, ahora sentía la necesidad de aprender a romperlas, a buscarles las cosquillas, para entender de verdad cómo protegerlas. Y a partir de ahí, su misión fue clarísima. Una obsesión casi. Como ella misma ha dicho muchas veces, su gran objetivo es que la gente que desarrolla software escriba un código más seguro desde el principio. Se volcó de lleno en la seguridad de aplicaciones, y todo por esa experiencia, por haber sentido en sus propias carnes lo que es ser vulnerable. Bueno, pues avancemos en el tiempo. Tania acaba como jefa de seguridad en una agencia del gobierno de Canadá. Y claro, como no podía ser de otra manera, no tardó mucho en encontrarse con un marrón de los gordos. Un incidente de los que te ponen a prueba de verdad, una auténtica prueba de fuego. Y aquí viene lo increíble. ¿Cómo se enteraron del problema? ¿Por una alerta interna? ¿Por un sistema de monitorización? No. Se enteró porque le llegó un email de un periodista de la revista Vice. Así, tal cual. Un periodista preguntándole, «Oye, ¿nos podéis dar una declaración sobre por qué los datos de vuestra agencia gubernamental se están vendiendo en la dark web?» Tremendo. Y por si la situación no fuera ya lo bastante humillante, ¿saben por cuánto se estaban subastando esos datos? Por el increíble precio de $48 canadienses. ¡48! ¡Una miseria! Vamos, que su jefe, como es lógico, echaba humo. Claro, la pregunta del millón era, ¿cómo demonios lo han hecho? Se pusieron a investigar y lo que descubrieron fue alucinante. No se enfrentaban a un ataque cualquiera. El autor era alguien muy paciente, muy metódico y muy listo, que había encontrado una vulnerabilidad muy, muy sutil. Resulta que no era una inyección SQL de las de libro. No, era algo mucho más retorcido. Una inyección SQL ciega. El nombre ya da una pista. Con este método no se pueden coger los datos y salir corriendo. Es un trabajo de artesano, mucho más lento y sigiloso. Para que se entienda bien la diferencia, un ataque normal es como ir a la base de datos y decirle «dame toda la tabla de usuarios», y te la da. ¡Puf! En cambio, el ataque ciego es como jugar al quién es quién. No se puede pedir la información directamente. Hay que hacer miles y miles de preguntas de sí o no. Preguntas como, oye, base de datos, ¿la primera letra del primer apellido del primer usuario es una A? No. ¿Es una B? No. ¿Es una C? Sí. Y así, letra por letra, con una paciencia infinita, se va reconstruyendo la información. Una auténtica locura. Pero lo más heavy no es solo el método, es la estrategia. El atacante estuvo más de un año extrayendo datos, pero solo atacaba los días festivos.
O sea, el tipo se había mirado el calendario laboral y sabía perfectamente que en festivos la oficina estaba medio vacía, la vigilancia bajo mínimos. Un plan brillante, la verdad. Y es que con experiencias como esta, Tania se dio cuenta de algo fundamental, que muchas veces el mayor agujero de seguridad no está en el código, está en las personas, en las emociones, en el pánico, en la falta de comunicación. Ahí es donde reside el verdadero peligro a veces. Y para muestra, un botón. En otra ocasión, un técnico de soporte, con toda la buena fe del mundo, entró en pánico y soltó a los directivos la siguiente perla. El edificio tiene malware. Sí, como lo oyen. El edificio. El de ladrillo y cemento. Imaginemos la cara de los jefes. Cuando se pusieron a investigar qué pasaba, porque la red iba lentísima, descubrieron el malware. Toda la santa oficina estaba viendo en streaming los Juegos Olímpicos de invierno. Claro, el ancho de banda estaba reventado. No había virus. Había pasión por el curling, por lo visto. O esta otra historia, que es más seria. Un técnico encuentra material ilegal en un ordenador. ¿Y qué hace? Llevado por el pánico de «¿hay que solucionar esto ya?», pues borra los archivos y formatea el disco duro. ¿Problema resuelto no? Pues no. Lo que hizo fue destruir todas las pruebas. Se cargó lo que en el argot se llama la cadena de custodia, que es básicamente el rastro que demuestra que una prueba es auténtica y no se ha manipulado. Sin esa cadena, no se podía llevar al culpable a juicio. Fin de la historia. Al final, todas estas anécdotas nos llevan a la misma conclusión. El muro más alto y más duro de derribar no es el técnico, es el humano. Es el de la propia organización. El de esa cultura donde el equipo de seguridad es el enemigo. Esos que solo vienen a poner pegas, a retrasar los proyectos y a dar la lata. Tania lo vivió en primera persona. Tuvo un encontronazo brutal con un jefe de desarrollo. Ella quería hacer pruebas de seguridad en las aplicaciones de su equipo y el tipo se le plantó y le dijo, básicamente, «Ni se te ocurra. Deja a mis desarrolladores en paz, que no tenemos tiempo para tus chorradas». Y aquí viene la ironía, o la justicia poética según se mire. Poco tiempo después, ¡boom!, una brecha de seguridad masiva. Coste estimado más de $500,000. ¿Y adivinan de dónde salió el problema? Exacto, de una de las aplicaciones de ese equipo a la que no le habían dejado perder el tiempo con pruebas de seguridad. Fue en ese momento, cuando le pusieron delante los datos y le demostraron que el desastre había venido de su departamento, que todo cambió. El hombre tuvo una revelación. Pasó de ser el enemigo número 1 de la seguridad a su mayor evangelista. Pidió disculpas y a partir de ese día, su equipo se convirtió en el más proactivo de todos, el primero en arreglar cualquier fallo. Al final, la historia de Tania es la prueba de todo esto.